Vemos limpieza, vemos que esté libre de plagas, la forma en que está estibada la materia prima dentro del vehículo de transporte, si es un vehículo abierto, cerrado. Lo ideal es que sea un vehículo cerrado. También muchas veces en los vehículos, por ejemplo, cuando son refrigerados, tenemos que verificar que la condición de temperatura sea la adecuada, o en algún caso, si alguna materia prima es congelada, también tenemos que ver esa parte. En los vehículos de transporte, también en ocasiones es necesario que se tenga algún tipo de cortina plástica en la puerta del vehículo para evitar que haya una transferencia de condiciones inadecuadas, ¿verdad?, internamente de la materia prima. Entonces, esa parte tenemos que controlarla nosotros. ¿Dudas con transporte, jóvenes? No, muy bien. Bueno, otra de las etapas que tenemos que tener cuidado también, o una de los aspectos fundamentales que tenemos que controlar también, es al momento que estemos recepcionando, de que nuestro proceso de limpieza y desinfección del área sea el adecuado. También es importante, antes de que se me pase por alto, que el área donde ustedes recepcionen su materia prima no sea la misma área donde están entregando producto terminado. Si por alguna razón, por ejemplo, en la empresa donde no se tienen áreas diferentes para el recibo de materia y entrega de producto terminado, lo que se recomienda es que se hagan en horarios diferentes, pero también se tiene que realizar una buena limpieza, una adecuada desinfección para evitar que esta zona sea un foco de contaminación para la materia prima. Entonces, ¿qué tenemos que controlar en esa parte? Tenemos que controlar calidad del agua, tenemos que controlar el producto que muchas veces vamos a utilizar para hacer un proceso de limpieza, para hacer un proceso de desinfección, y la concentración de desinfectante. Ya hablamos de la calidad del agua, el control de calidad de agua que tenemos que tener. Entonces, aquí lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Uno es porque nosotros vamos a limpiar y a desinfectar nuestra área de trabajo. Y lo otro también de que nosotros, cuando recepcionamos materia prima, podemos ingresarla a las áreas de nuestro almacenamiento. Pero recordemos, en las industrias de alimentos, para los que han estado ahí, muchas veces no se tiene un área diferente para el producto que está en proceso y el producto que está en cuarentena. Entonces, ¿qué se necesita? Que el producto o la materia prima que yo estoy recibiendo vaya en condiciones adecuadas en cuanto a la limpieza. Entonces, puede hacerse un proceso de limpieza y un proceso de desinfección antes de almacenar, de acuerdo a las condiciones que establezca la empresa, porque esos aspectos los maneja ya internamente la industria como tal, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ver esa parte. Y recordemos también que vamos a mantener lo que es el proceso de cuarentena, un tarjeo, un bloqueo, donde nadie puede recibir el producto hasta que sea aprobado por el Departamento de Calidad, Control de Calidad, Gestión de Calidad, independientemente de lo que está. En la documentación requerida, ¿qué condiciones o qué aspectos de documentación considera que tenemos que pedir en materias primas? ¿Cuáles pediríamos de acuerdo al conocimiento que nosotros ya tenemos? Me expliqué con la pregunta, jóvenes, perdonen. No, ingeniera, ¿podría repetir? ¿No? Muy bien. Con la experiencia que ustedes ya tienen, porque ya han llevado varias tecnologías, si yo les pregunto qué documentación nosotros solicitaríamos a nuestro proveedor que nos entregue cuando estamos recibiendo un lote de materia prima, por ejemplo, si yo voy a recibir manzanas, si voy a recibir
algún vegetal para hacer algún tipo de jugo, si voy a recibir alguna fruta, si voy a recibir alguna materia prima para un producto fermentado. ¿Cuál sería la documentación mínima que yo tengo que pedir de esa materia prima? Ingeniera. ¿Sí manda? Sí, escucho. Linda. Ingeniera. Sí, le escuchamos, Linda. Podríamos pedir la hoja técnica. Ajá. ¿Y qué información solicitaría usted en una hoja técnica? El producto, los materiales que se fabricaron, la fecha de fabricación, la fecha de caducidad, la descripción del producto. Ajá. En el caso de debe hacer también podría ser los químicos con que se abonaron o se controlaron plagas. Muy bien, Linda, gracias. ¿Algo más que quiera aportar alguien? No sé si había terminado, Linda, disculpe. Sí. Muy bien, gracias. Recordemos de que de la materia prima que nosotros estemos recibiendo, la calidad y la inocuidad que nosotros tengamos de esa materia prima, entre otros factores, no les digo que solo esos aspectos se controlan en proceso, pero dependiendo de eso, a partir de esa materia prima, nosotros podemos tener un producto que sea de calidad, que sea inocuo. Entonces, ¿qué otro aspecto consideramos que es importante nosotros que pidamos al proveedor? Jóvenes. ¿Nadie más quiere aportar, jóvenes? Pregunto. Algo que es bien importante en cuanto a la materia prima, recordemos que nuestra materia prima que recibamos en planta va a ser una materia prima que va a ser adquirida de un proveedor que esté aprobado, un proveedor que esté certificado. Pero eso no significa que porque yo ya tengo aprobado a mi proveedor, porque yo ya lo tengo autorizado para que ingrese la materia prima que él me está proveyendo, yo voy a venir y a decir, estoy confiando al 100% de lo que él me está entregando. Entonces, ¿qué sucede acá? Aunque yo haga mi análisis de plataforma, hablamos de aspecto físico, sensorial, microbiológico, químico, yo tengo que corroborar que él haya hecho algún tipo de análisis. Y puedo pedirle dentro de las especificaciones que yo le estoy viendo en mi hoja técnica que él me coloque los resultados de la materia prima que me está entregando.
de común acuerdo yo puedo establecer con el proveedor. Me va a entregar lotes una vez por semana, 2 veces por semana. Yo puedo pedir una vez, 2 veces al mes mis resultados. Eso lo voy adecuando. Y puedo hacer un monitoreo dentro de la planta, tal vez no en cada lote. Puedo hacerlo un poco más espaciado. Pero sí tenemos que conocer qué vamos a pedirle al proveedor. Porque recordemos que esa va a ser la base de nuestro proceso inicial. Y tenemos que evitar a toda costa que entre algo que no es apto para consumo humano. Entonces ayer hablábamos de los casos que habían habido, ahora algunos casos en cuanto a contaminación de materias primas, que al final viene a ser reflejado en un producto terminado si no hay procesos adecuados, aplicación de BPMs, si no hay proceso térmico, etcétera, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener cuidado de manejar todo esto. Recordemos también, o si no lo sabemos, nosotros tenemos que tener una muestra representativa de ese lote que va a entrar de materia prima. Y yo voy estableciendo cuál va a ser mi lote, cuál va a ser mi muestreo, cuál va a ser mi muestra. Porque yo tengo que tener representatividad del lote que estoy recibiendo. Y hay ya parámetros establecidos que yo puedo ir aplicando para decir, puedo tomar tanto de este lote para poder decir, yo sé que esta muestra va a ser representativa de todo el lote que yo tengo. Pero va a depender mucho cómo se maneje internamente la empresa. Ustedes en libros, en documentos, pueden encontrar información general, pero realmente quien define cómo se maneja internamente son las personas que están dentro de la organización, porque ellos son los que van a decir, bueno, se maneja de esta forma, vamos a mostrar cada lote, porque recordemos también que hacer un análisis de todo esto, físico, químico, microbiológico, lo que decía Linda, pedir algún producto químico que hayan adicionado, eso va a reflejarse siempre en un dinero, en cuanto al personal que va a hacer el análisis, en cuanto a los reactivos que se van a trabajar. Entonces, ¿a qué costo quiero yo poner mi producto? Porque todos estos costos que yo tengo dentro de la empresa se va a ver reflejado en el costo final del producto terminado. Entonces sí tenemos que tener como base esa parte. ¿Dudas, jóvenes, o podemos continuar? Inge, Manda. en este caso, como lo que mencionaba, esto nos va a servir también para ver de dónde podría provenir un defecto o alguna, ¿cómo se dice? Cuando un producto sale malo o dañado, para ver qué día se hizo por el número de lote, ¿verdad? Sí, la materia prima entra, miren, cuando uno maneja trazabilidad en una industria, uno tiene que ir amarrando, y creo que por ahí va su pregunta, no sé si estoy o tomé mal la idea, Luisa, usted me dice. Sí, que así es. Muy bien. Uno maneja trazabilidad, que hablábamos que es el histórico, ¿verdad?, de un producto terminado. Yo tengo que ir amarrando la materia prima, tengo que ir amarrando cualquier insumo que emplee para un producto, tengo que ir amarrando turnos de trabajo, si tengo varias líneas de procesos, si tengo varios equipos, incluso el personal que elabora, puedo yo colocarle algún número, algún código, que al final yo todo eso lo voy a ir uniendo en mi número de lote del producto terminado. Muchas veces también yo les comentaba ayer de que mi experiencia realmente es no amarrarme con un proveedor, porque un proveedor me puede dejar a mí a medias. Entonces yo puedo tener 2, 3 o más proveedores, siempre que estén aprobados. Entonces, ¿qué sucede acá? Si yo tengo 4 proveedores, ¿cómo voy a saber qué materia prima utilicé en el lote? Entonces yo tengo que venir, puedo darle un código a ese proveedor y establezco, el código va a ser A1, A2, A3, A4, el que yo quiera. Y ese código,
Si yo no lo coloco al final en el producto terminado, pero sí tengo que ir amarrando. ¿Por qué razón? Porque cuando hay algún problema y hay un producto que se necesita recoger, o sea, hacer un proceso de recal, que ya salió a la venta, yo tengo que conocer dónde estuvo el error. Yo les comentaba ayer del proceso inadecuado que se dio de ese jugo era, no sé quién me respondió, pero era jugo néctar de manzana. No recuerdo quién me respondió. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Ellos pudieron determinar qué pasaba, por qué se dio la contaminación, porque vieron que la manzana era de tal lote, traída de tal lugar. Y no solo con ellos ha pasado. Una franquicia de comida rápida hace unos años tuvo un problema con una lechuga. Las personas que consumieron el producto fueron a parar al hospital, todos coincidieron en que comieron en el mismo restaurante, la comida que consumieron llevaba lechuga, entonces se dieron cuenta que fue como que lo mismo, ¿verdad? Y las autoridades fueron al restaurante, empezaron a monitorear, y el problema fue que realmente el restaurante de comida rápida compraba ya la lechuga, ya solo para picar y servir. El problema había sido su proveedor. Pero ¿qué sucedió en este caso? Como el restaurante era la cara al cliente, el que vendía el producto terminado, al restaurante fue el problema. ¿Qué sucedió ahí con el restaurante? Lógicamente, desecharon al proveedor. ¿Por qué? Porque había ocasionado un problema de inocuidad y hubo personas que se enfermaron. Entonces, en ese caso, ellos pudieron rastrear porque sabían de qué proveedor era la lechuga, los números de lote que tenían, pero porque se va amarrando todo. No sé si me expliqué ahí, Luisa, o quedó alguna duda. Luisa. Sí, ya lo comprendí de una manera mejor. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bien. ¿Dudas, jóvenes, o podemos continuar? Muy bien. Bueno, vamos con almacenamiento de materia prima. En el almacenamiento es otro paso que tenemos que cuidar. Recordemos que en las BPM hablamos de almacenamiento. Vamos a trabajar materia prima y producto terminado. Específicamente aquí vamos a hablar de materias primas. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Hablábamos ayer de que en el caso de algunos productos vegetales, pues el proceso continúa, ¿verdad? En el proceso de senescencia. Entonces tenemos que tener cuidado acá de que si vamos a manejar nuestros stock, también algo que se maneja en las empresas, que el stock de materias primas, de materiales, es decir, nuestros inventarios, no sean tan elevados, ni tampoco tan bajos que en el sentido nos quedemos sin materias primas, sin material de empaque. Porque si se elevan mucho los inventarios, el problema es que se tiene dinero dormido, ¿verdad? Que no está generando ningún valor. Entonces tenemos que ver eso. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? Si es manejar en condiciones de refrigeración, la temperatura específicamente, la humedad relativa. Hay instrumentos con que puedo variar la temperatura, también podemos tener termómetros. Solo recordemos que todos esos son instrumentos que tenemos que asegurarnos que estén calibrados y ajustados. Los procesos de limpieza. Los procesos de limpieza no van a abarcar solo barrer, trapear, hacer una desinfección del piso. Aquí abarcamos algo más. ¿Por qué razón? Porque si tenemos un área refrigerada, nosotros tenemos que asegurarnos que los equipos de condensación y equipos de refrigeración estén sin ningún problema de contaminación. Generalmente, uno en industria hace análisis de ambiente. Algunos estudiantes que recibieron conmigo microbiología recuerdan que hicieron esa práctica. ¿Sí recuerdan alguno, perdone? Jóvenes. Sí, señora. ¿Sí recuerdan? Muy bien. Bueno, igual sucede en las industrias.
uno hace sus muestreos de ambiente porque quiere ver si no hay peligro de contaminación. Aparte de eso, cuando se almacenan productos en refrigeración o congelación, los equipos de refrigeración internamente tienen que tener un drenaje, una salida, porque hay procesos de defrost, hay procesos de descongelamiento del equipo. ¿Qué sucede en este caso? Cuando no se tienen las tuberías de drenaje del equipo de refrigeración, llamémoslo así como enterradas, que van internamente en las paredes y en el piso para caer al drenaje, puede haber algún foco de contaminación con listeria. Entonces ahí tiene que tenerse cuidado. Cada cuanto realizo una limpieza y una desinfección de mis áreas de almacenamiento con base a resultados ambientales, con base a resultados de muestreo de superficies, de paredes, de techo, de piso, de las tarimas o estanterías que tenga internamente. Vuelvo a repetir, son aspectos internamente que las empresas definen. No es que en la norma ustedes vayan a encontrar límpiese y desinfectese una bodega de almacenamiento una vez a la semana, cada 15 días. No, va a ser de acuerdo a los estándares que la empresa quiera. ¿Qué productos pueden utilizar? Los que están aprobados para uso de alimentos. Concentraciones con base a los resultados microbiológicos que se tengan. Bueno, el estibado. ¿Qué tengo que tener cuidado? Que las estivas que yo tenga de materia prima, la colocación de una sobre otra canasta, si vamos a poner nuestra materia prima en canasta, no afecte en determinado momento el producto que yo tengo en la canasta de abajo. Si yo tengo una canasta que me puede tener tantas manzanas por el tamaño, entonces yo tengo que irlo respetando, porque entonces lo que ocasiono es deterioro. Algo que es bien importante también acá, en las bodegas de almacenamiento. En algunos lugares se tienen estanterías, se tienen tarimas, pero a veces la empresa no lo quiere colocar, o por razones de comodidad mejor trabajan solo con canastas. ¿Qué es lo aconsejable? Que en la canasta se coloque abajo una canasta de arrastre, una canasta de pie. ¿Qué es esa canasta? Son canastas que muchas veces, canastas plásticas, que muchas veces son canastas que se han quebrado, que están un poco deterioradas, pero se pueden utilizar para colocarla abajo de otras canastas donde va materia prima. Igual, recordemos que uno de los aspectos importantes acá es la refrigeración. Tenemos que ver que haya cierta separación entre la materia prima con otra materia prima. Lo ideal también son canastas que vengan caladas para que la transferencia de frío, transferencia de temperatura sea el adecuado. Entonces tenemos que tener cuidado en esta parte. Algo que se me pasó por alto es el manejo integrado de plagas, que nosotros conocemos como un MIP. ¿Qué significa esto? Que yo también tengo que tener controlado mis plagas dentro de las bodegas. Cuando el proceso es muy húmedo y yo quiero controlar, por ejemplo, los roedores, puedo colocar algún tipo de trampa de captura que me va a ayudar a eliminar los ratones, a capturar los ratones. Si es un proceso seco, el que yo puedo utilizar algún tipo de trampa de pegamento, comúnmente se usan a nivel de área domiciliaria, pero yo tengo que asegurar que esté libre de plagas, de cucarachas, las moscas igual. Los roedores tienen una característica que se pueden aclimatar a determinados ambientes. Por ejemplo, si es un área fría, ya hay algún tipo de drenaje que permite la entrada de plagas, en el caso de roedores, estas pueden llenarse de tanto pelo que como que el frío no les hace nada, ¿verdad? Pero sí tenemos que ver esa parte. Otro punto importantísimo en esto, estamos hablando de lo que es la rotación del producto. ¿Cómo podemos verificar que la rotación del producto se dé adecuadamente? ¿Cómo creemos nosotros? Alguien que pueda comentar.
primeras entradas y primeras salidas por lotes de producción, de recepción de la materia prima. Buenas tardes, licenciada Guzmán. Buenas tardes, Carlos, gusto saludarla. Correcto, primeras entradas, primeras salidas. Gracias también que me respondió alguien en el chat, creo, ¿no? María Fernanda. Me había contestado Carol también, no vi. Bueno, primeras entradas, primeras salidas, pero todo tiene que ir codificado, todo tiene que ir con datos. Puedo colocar mi tarjetita donde digo el nombre de la materia prima, en qué fecha la estoy recibiendo, el número de lote, fecha de vencimiento, el proveedor, quién recibió la materia prima, y coloco la tarjeta. Entonces tengo que asegurarme de que lo que primero recibí va a ser lo primero que voy a dar a producción. Y eso no aplica solo para materias primas, muchas veces implica para producto terminado. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Manejo de inventarios. Tenemos que saber qué tenemos en nuestra bodega. Algo que es bien importante, las materias primas que tenemos almacenadas, tenemos que saber cómo las vamos a dar al área de producción, porque Luisa mencionaba lo de trazabilidad hace un momento, y esa es parte de la trazabilidad que nosotros tenemos que tener. ¿Qué lote es el que se está procesando? ¿Qué lote es el que agarró producción para producir el producto X en tal fecha? ¿Por qué razón? Porque al final tenemos que seguir la rastreabilidad de todo el proceso. ¿Dudas con esta parte, jóvenes? Podemos continuar. No, ingeniera. Muy bien. Gracias. Operaciones de fabricación. Aquí hablamos específicamente de las BPM que vamos a aplicar en procesos. ¿Qué BPM consideramos nosotros que podemos ir aplicando en el proceso? ¿Qué aspectos vamos a ir viendo? ¿Alguien que me pueda comentar? Ingeniera, sería control de temperaturas, de tiempos, de cocción, niveles de pH, tal vez. Gustavo, perdone, casi no le escuché, no sé si los demás le escucharon. ¿Alguien más quiere aportar, jóvenes? El uso de mascarillas, de bata, de botas y todas las prevenciones que uno tiene que tener. Bueno, gracias por los aportes. ¿Alguien más? Aquí mencionan también POES. POES es algo que se puede también trabajar. Aquí comentan condiciones, parámetros, enfocado a temperatura, enfocado a cocción, enfocado a pH, tiempos, ¿verdad? Que son variables de proceso. ¿Qué variables vamos a tomar? Vamos a tomar en función del producto que estamos elaborando. Si estamos diciendo voy a preparar un jugo, bueno, voy a ver
el pH que tiene. Puedo determinar el Brix que puede tener. Si voy a elaborar otro tipo de producto, entonces voy a ir viendo qué parámetros son los que me van a asegurar de que tomándolos como base, verificando esas condiciones, me van a dar resultado en cuanto al control que yo tengo que tener en mi producto en proceso y qué condiciones tengo que tener en mi producto terminado. Entonces, ahí tenemos que establecer y tenemos que conocer el proceso. Cuando estemos viendo los productos que vamos a ver en bebidas, vamos a ir viendo que todo esto es importante. Si yo elaboro un jugo, si elaboro un néctar, si elaboro un refresco, si el refresco va a ser natural, si el refresco va a ser artificial, etcétera. Entonces, con base a eso, yo defino qué controles tengo en mi proceso de elaboración. Recordemos que muchos aspectos de los que vamos a ver acá tienen que tener un aporte donde me esté asegurando la calidad y la inocuidad del producto. Y con base a eso defino los controles. Puede ser que uno de mis controles también en aspectos de calidad sea el color, el sabor, puede ser que sea la densidad que tenga el producto. Yo voy definiendo. También recordemos que cuando hablamos de un producto terminado, hay una norma que me establece. Si es jugo, yo tengo que tener estas características. Si es una cerveza, estas características. Si es una bebida fermentada, va a ser esas características. Si es un agua gaseosa, va a ser esas características. Si es un refresco en polvo, va a ser estas características. Si es una bebida no carbonatada, van a ser estas especificaciones. Entonces, con base a eso, yo voy definiendo mis controles para asegurar que el producto que yo voy a obtener al final cumple en calidad e inocuidad, cumple con los requisitos que me está pidiendo la legislación alimentaria en mi país o al país donde yo quiero exportar, y cumple con las especificaciones de mi proveedor. Entonces, por ahí tengo que entrar y empiezo a pensar. Cuando veamos nosotros las diferentes bebidas, vamos a ir estableciendo cuáles son esas variables, cuáles son esos controles que tenemos que tener, porque son el fundamento para que un producto cumpla o realmente no cumpla. Si nosotros tuviéramos una industria de alimentos, estuviéramos trabajando en ese proceso, tenemos que conocer esas características. Mencionaban también BPMs en cuanto al uso de mascarillas, al equipo, limpieza del equipo, desinfección del equipo. Totalmente de acuerdo. Recordemos que dentro del área de producción, uno de los aspectos importantes son los procesos de mantenimiento de. ¿En cuanto a qué? Podemos hablar de un mantenimiento preventivo y mantenimiento, correctivo. Podemos hablar de un mantenimiento en cuanto a condiciones de limpieza, desinfección. Puede ser también, porque puede influir en la inocuidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos alguna falla de un equipo, ¿qué pasaría si falla un equipo y necesitamos pasteurizar un producto? ¿Qué pasaría en ese momento si el equipo que utilizamos para pasteurizar no está en condiciones adecuadas? ¿Qué tendríamos que hacer o qué pasaría? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Se atrasaría la producción? Se atrasa la producción, correcto. ¿Pero qué más? ¿Qué podría pasar con el producto que yo tengo en proceso? Se puede arruinar, contesta aquí Stephanie. María Fernanda se retiene. Se perdería, dice Hortensia. Entonces, son condiciones que nosotros, como futuros ingenieros en alimentos, tenemos que considerar.
Puede ser que a ustedes no les corresponda ver mantenimiento preventivo, no les corresponda ver procesos de limpieza, totalmente de acuerdo. Puede ser que se dediquen solo al área o al proceso de producción, de obtención del producto. Pero ustedes tienen que verificar que todo lo que se va a utilizar para elaborar ese producto esté en condiciones adecuadas. Algo que es bien importante también, yo les mencioné hace un momento los manejos de inventario, porque el manejo de inventario, yo les digo, no stocks demasiado altos, pero tampoco que se queden sin nada. Yo recuerdo, no sé si fue con el grupo a quien yo le di en algún momento algún curso en proceso, recuerdo, por ejemplo, si salían 3, 4, 5 veces a comprar alguna materia prima que les había faltado en la tarde, ¿qué sucedía ahí? El proceso se paraba. Bueno, es una práctica, vamos aprendiendo de los errores que cometemos para no cometerlos en el futuro. Pero en una industria nosotros no nos podemos dar ese lujo. Yo les digo, las equivocaciones duelen en una industria y se pagan cara los errores. Pero en este caso puede afectar la calidad, puede afectar la inocuidad. Si no podemos llegar a pasteurizar un producto, no podemos sacarlo al mercado. Si el equipo, por ejemplo, funciona a base de vapor, la caldera tiene un desperfecto y no funciona, el producto no va a ser pasteurizado. Entonces, todas esas partes, todo eso es un proceso integral que tenemos que cuidar. Entonces, es importante que vayamos conociendo que todas mis materias primas estén completas, que el material que voy a utilizar, que el equipo que vaya a utilizar. Aquí menciona Carol un proceso de sinergia, correcto. En procesos de compra, bodega, materia prima, repuestos, operaciones, mantenimiento, control de calidad. Debe ser integrado, porque hay paros y esos paros van a afectar el proceso. Y hay tiempos de cumplimiento, dice ella. La proyección, planificación van de la mano. Esa parte que menciona Carol aquí es bien importante. Generalmente en las industrias uno proyecta ventas. ¿Cómo va a proyectar unas ventas uno si no sabe? Por el histórico. Por ejemplo, si nosotros vemos en el proceso, mejor dicho, en las fechas de Semana Santa, en cuanto a bebidas, ¿qué es lo que más se vende? A ver, ¿quiénes me pueden aportar algo acá? ¿Cuáles son las bebidas que más se venden? Las bebidas carbonatadas y las cervezas. Bebidas carbonatadas, cervezas, bebidas alcohólicas, gaseosas, jugos, son las que más se venden. Entonces, ¿qué pasa en esas fechas? Y si nos vamos, por ejemplo, a lo que es Año Nuevo, Navidad, igual tenemos venta de comida, pero también tenemos venta de bebida, consumo de bebida. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nosotros, o las industrias en este caso, tienen que abastecerse más de materias primas, tienen que verificar las condiciones de su equipo, porque saben que la producción es alta en esas épocas y no pueden permitirse quedarse sin materias primas. Entonces, como en el histórico fue, el año pasado vendí tanto, o las proyecciones de ventas van a ser tantos, entonces yo me voy preparando y voy planificando. Ventas pasa su requisición, cuánto de producto considero que puedo vender. En el caso de bebidas, hay alimentos, hay bebidas que tardan un poco más que otros productos que son perecederos. Pero, ¿qué importancia tiene esto? Que nosotros tenemos que verificar que el producto que estamos produciendo se venda. Yo les cuento una experiencia. No es específicamente en bebidas, es un producto lácteo. Ahorita con lo de la pandemia,
mucha gente se precipitó, llamémoslo así, y empezaron a almacenar mucho alimento. Yo compro una leche para mi hijo de determinada marca líquida y es la marca que siempre he comprado. Cuando yo he comprado, la leche tiene meses para que venza, para que llegue a su fecha de caducidad. Pero de un tiempo para acá, yo he visto que la leche que he comprado va a vencer en un mes, por ejemplo. Y no solo es en un supermercado, sino que son varios. Entonces yo asumo que como la gente empezó a acaparar, muchas empresas empezaron a producir. Pero en un momento llegó que la gente ya vio lo del COVID, lo de la situación de la pandemia como algo ya normal, que era parte de su día a día, y vieron que el mercado no se quedó desabastecido en ningún momento. Entonces ahí están los resultados, que el producto se quede almacenado en bodegas. Entonces también hay que tener cuidado por esa parte. ¿Por qué? Porque se nos llega a vencer un producto que ya va a vencer, es muy raro que alguien lo quiera. Yo les he comentado en muchos grupos, y no sé si a ustedes también, que dependiendo la marca del producto, uno puede decir, y qué producto sea también. Bueno, va a vencer en 3, 4 días, el producto todavía está adecuado, lo puedo consumir. Pero en otras ocasiones el producto, ni aunque falten 10 días, ya cambian las características, porque no se almacenó adecuadamente, porque el manejo que le dieron en los supermercados no era el adecuado, tenía que refrigerarse y no se refrigeró. Bueno, con un montón de situaciones. Eso sucede en supermercados, cuando sacan las ofertas, siempre es importante verificar las fechas de vencimiento. Totalmente de acuerdo, Caro. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado de no venir y producir más de lo que podemos vender. Por eso, hay personas en las industrias que hacen estudios de mercado cuando van empezando las industrias, porque no quieren irse a tirar al agua sin saber cómo están los mercados. Aparte de eso, en todo alimento, y no dejamos fuera lo que son las bebidas, nosotros podemos decir que el producto que está elaborando determinada empresa va a ser específicamente para ancianos, para adultos, etcétera. No, tenemos que sectorizar qué mercado es el que queremos nosotros abarcar. También tenemos que ver si es un producto para niños, si es un producto para adultos o es un producto para ancianos. Entonces, ahí es la importancia que nosotros conozcamos nuestro mercado. En el caso de las bebidas, acá en Guatemala y a nivel mundial, pues ya sabemos para qué mercado va dirigido cada producto, ¿verdad? Si es un producto igual para diabéticos, una bebida adecuada para ellos, etcétera, o para bebés, pues ya va definido. Pero sí es importante que sepamos todas estas características. ¿Alguna duda, jóvenes, o algo que quieran aportar? ¿No? Muy bien. Aquí les dejo las BPMs en general. Las vamos a hablar, no, como les digo, yo no voy a entrar tanto a detalle, porque es una base que ya tenemos que tener nosotros. Ya ustedes van en 4º año, vieron BPMs desde el primer semestre prácticamente, ¿verdad? Algo que es fundamental, las instalaciones donde van a producir el alimento. ¿Qué sucede con esto? Hace poco una compañera de ustedes me mencionaba que había una capacitación, no recuerdo si era para licencia sanitaria o registro sanitario, y que si podíamos compartirla con el grupo, ¿verdad? Entonces yo realmente le dije, le pregunté de dónde era la capacitación, si era de Guatemala, y me dice que no, era de otro país. El problema es que cuando nosotros venimos, si tenemos información de otro país, nos puede confundir. ¿Por qué razón? Porque Guatemala, en el sentido de obtener su licencia sanitaria para industria de alimentos, para obtener un registro
sanitario de producto tiene especificados requisitos que son propios del país. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque si nosotros vamos a ver las BPMs, ahí nos dan bases en cuanto a todo esto que yo les estoy colocando en esta diapositiva. Pero esto es requisito para sacar yo mi licencia sanitaria. Y la licencia sanitaria, en este caso, me la da el Ministerio de Salud por parte del Departamento de Regulación, Vigilancia y Control de Alimentos. Hago mi trámite, pero tengo que venir y trabajar también aspectos ambientales. No voy a entrar tanto a eso. Si alguien específicamente más adelante queremos sacar una licencia sanitaria, un registro sanitario, podemos platicarlo en otra clase, pero ahorita no considero conveniente porque vamos enfocados a BPMs. Pero para que vayamos viendo que las BPMs, aparte de cumplirlas, porque me sirven para establecer parámetros de calidad e inocuidad, tengo que considerarlo si yo quiero venir e instalar una industria, voy a trabajar en una industria y tengo que hacer una renovación de licencia sanitaria o tengo que venir y hacer un trámite de una licencia nueva. Aparte de eso, de las licencias, cuando hay expendios de alimentos, de bebidas, también se tiene que tener otra licencia sanitaria. Por ejemplo, una industria X que se dedica a producir, bueno, ahí está el ejemplo claro tal vez para que me entiendan mejor. Ustedes han visto que a nivel de Guatemala, empresas de bebidas gaseosas, empresas de bebidas alcohólicas, producen. Pero a nivel de Guatemala tenemos algunos lugares que se dedican a distribuirlos, que les llamamos depósitos. ¿Sí hemos visto toda esa parte? Jóvenes, ¿sí los conocemos? Sí, ingeniera. Carol dice que sí. ¿Los demás? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede con esos depósitos? Ah, bueno, como distribuyen la marca X de gaseosa y ellos tienen su licencia sanitaria, yo también voy a trabajar con esa licencia sanitaria. No. Aquí es otra licencia sanitaria que se maneja de distribución de expendio de producto. Solo que esa licencia sanitaria no le da el Departamento de Regulación, Vigilancia de Alimentos. Eso lo otorga un centro de salud ubicado en el municipio donde se encuentra expendio. Entonces es un trámite más fácil. Pero no porque sea un poco menos complicado, porque no piden tanta papelería, no significa que hay que cumplir. En licencias sanitarias que se van manejando y tenemos que ir viendo. Hace poco una persona que trabajó conmigo me llama. Llegaron las personas de salud, del Ministerio de Salud, y me están pidiendo las licencias sanitarias de los lugares donde... y usted no sabe cómo se hace el trámite. Ya el lugar ya estaba expendiendo el alimento y todo, pero no el joven, porque es patojo, acababa de empezar a trabajar ahí, tenía como 15 días, entonces él no sabía ni qué tenía y qué no tenía la empresa, ¿verdad? Mire, ¿qué tengo que hacer? Entonces yo me puse a explicarle todo el proceso que tenía que hacer y yo le digo, mire, hable con los señores, ¿verdad? Es que realmente usted acaba de empezar a trabajar y que una de las situaciones es que va incorporándose y viendo todos los procesos. Al final, pues no me llamó, asumo que pudo hacer el trámite, pero vamos a que tenemos que conocer qué es lo que se hace. Yo les mencionaba hace poco a ustedes que cuando ustedes vayan a hacer su EPS, en alimentos tienen que conocer y saber de todo. Ahí no los van a agarrar de la manita y les van a ir a explicar, mire, así se hace el trámite para esto, aquí tiene que esto, no, porque ustedes tienen que conocerlo ya. Y esa es la idea que tienen todas las personas cuando llega a hacer su práctica, cuando llega a un trabajo. Bueno, entonces volvemos a instalaciones físicas. Tengo que considerar el área de trabajo. Tengo que ver aspectos ambientales en cuanto a la iluminación, en cuanto a la ventilación, si va a ser artificial, si va a ser natural. Tengo que ver
toda el área de paredes, de techo, que sean lavables, los pisos. ¿Por qué? Aunque muchas veces esas instalaciones no entren en contacto directo con el alimento, van a influenciar en tener una contaminación en el producto. Y yo tengo que evitar, a como de lugar, de que cualquier fuente contamine mi producto terminado. Tengo que cuidarlo. Entonces, las instalaciones físicas son una de ellas. También, en algunos procesos alimenticios, se necesita que haya áreas climatizadas, que haya determinada temperatura, porque requiere para que se mantengan las condiciones. Puede ser que, por ejemplo, en algunas bebidas que yo voy a dar, haya algunos concentrados que tienen que estar congelados. Hay que considerar que en mis áreas de bodega, limpieza, mantenimiento, temperatura, libre de plagas. Entonces tengo que tener cuidado con toda esta parte. Y no digamos los equipos, ¿verdad? Que más adelante vamos a hablar. Entonces, ¿qué les digo? Revisen la BPM. Aquí lo vamos a hablar, vuelvo a repetir en forma general. Son aspectos que tenemos que ir considerando a la hora que vamos a procesar. Instalaciones físicas, importante. Recordemos que tenemos que tener un proceso en línea. ¿Alguien me puede explicar qué es un proceso en línea? Jóvenes, alguien que me dé su opinión, por favor. Un proceso que sea de corrido, Inge. Aquí me mencionan algo en el chat, no alcancé a leer. ¿Dónde está hablando que no visualicé? Perdone. Regina contesta por medio de algún orden. Carol contesta proceso en línea, consecución de procedimientos. Ahí vamos. ¿Quién me hablaba? Disculpen, no pude visualizar. Iracemi. Iracemi, coménteme, Iracemi. Yo le estaba diciendo que un proceso que sea de corrido, o sea, que el orden en el que está, en ese orden se hace y se hace, o sea, seguido. Un orden lógico, ¿verdad? Acá María Hortensia y Nancy nos dan una definición, dice, los insumos se mueven de manera lineal, de una estación a la siguiente, en una secuencia ya fijada. Es decir, en un orden, donde yo voy a tener mi proceso en determinadas etapas y no ver regreso de la última etapa a la primera. ¿Por qué razón? Porque en una industria de alimentos uno puede tener algún tipo de proceso. No les digo, o sea, no quiero que me vayan a entender mal con lo que les voy a decir ahorita. En algunas etapas del proceso, yo puedo tener un proceso sucio, llamémoslo así, pero no sucio porque no tengamos los cuidados de controlar determinados parámetros en cuanto a la limpieza, sino de que nosotros tengamos un producto que no ha cumplido con características de calidad e inocuidad y que me vaya a contaminar mi producto terminado. No sé si me explico con esta definición. Carol contesta, pero el proceso lineal puede bloquearse si control de calidad para el proceso porque un análisis no es adecuado. Correcto. Vamos a explicar ahorita ya que tocó esto. ¿Sí me explico con eso? Sí. Sí, muy bien. Y si puedo volver a repetirlo, dice Hortensia. Hortensia, usted está en industria trabajando ahorita, ¿verdad? Bueno. Y vamos a comentar lo que me dijo, me pone Carol aquí. Ahí me recuerdan, por favor, si se me pasa.
Entonces me va diciendo sí o no, Hortensia, ahí. Cuando entra la materia prima, es como las primeras etapas del proceso. Y hay un producto terminado que se va a obtener. ¿Verdad, Hortensia? El producto terminado o una etapa intermedia para obtener ese producto terminado regresa a donde tiene que estar la materia prima. Sí regresa. ¿Por qué regresa? Como un reuso. Hablemos los tipos de esto. Buenas tardes, ingeniera. Ya sirve mi micrófono. No le escuché lo último que me acaba de decir. Salió, ¿verdad, jóvenes? No está con nosotros. O está con nosotros Hortensia. Yo no le escuché. Bueno, esperemos a ver si nos responde. Gracias, Hortensia. Bueno, vamos a comentarle lo que dice acá Carol. Pero al final, el proceso final puede bloquearse si control de calidad para el proceso porque algún análisis no es el adecuado. Control de calidad y aseguramiento como departamento tienen potestad total del caso. Ojo con esto, eso que dice Carol es bien importante. El departamento de calidad puede parar proceso, puede detener líneas. ¿Por qué razón? Por ejemplo, hablemos del proceso de limpieza y desinfección. Y vamos a hablar después de etapas de proceso. En los procesos de limpieza y desinfección, dependiendo cómo sea la empresa, cómo se tenga organizada, puede ser que tengan un equipo que se encargue de dar esa limpieza, esa desinfección, un equipo de mantenimiento, que puede entrar a determinadas horas de producción, porque tenemos una limpieza preoperacional, es decir, antes de la operación, y podemos tener limpieza operacional, quiere decir durante la etapa de trabajo, durante la jornada de trabajo. Van a depender de la contaminación que se da ante el proceso. ¿Qué tenemos que ver acá? De que el departamento de calidad tiene que asegurar, y para eso hay análisis. ¿Alguien que me pueda comentar algún tipo de análisis que haya visto o que conozca que se puede hacer a nivel de industria para corroborar limpieza y desinfección de equipo? ¿Alguien que me pueda comentar si conoce algún análisis? ¿Conocen, jóvenes? Si no, explicamos. Hisopado, dice aquí María Fernanda, y Carol dice evaporadores. ¿A qué se refiere ahí? Ah, ella me está respondiendo, creo que lo de anteriormente. Sí, vamos a ver eso después, porque ya empezamos a trabajar esto, Carol, gracias. No había visto. Bueno, María Fernanda dice hisopados. Muy bien, puedo tomar muestreos microbiológicos, hisopados de superficie. Puedo trabajar también con bioluminiscencia, que es otra metodología que tengo. Puedo trabajar también para determinar si hay presencia de proteínas. Si hay presencia de proteínas en los equipos, hay presencia de materia orgánica. Si hay presencia de materia orgánica, me está diciendo que un equipo no fue bien limpio ni mucho menos desinfectado. Puedo tener también, o conocer, mejor dicho, por la presencia de proteínas,
si hay algún tipo de alérgeno que está presente. Cuando yo veo las condiciones que no son adecuadas para el proceso, para iniciar el proceso, en este caso calidad puede parar producción. Puede parar en el sentido que tiene que volverse a limpiar y a desinfectar el equipo. ¿Qué es lo ideal? Que se haga una limpieza y se haga la verificación de la condición del equipo. Cuando ya se verifica que todo está bien, se hace la desinfección con un producto químico. Pero ¿qué sucede? Si hago la limpieza, desinfecto y después vengo y hago el monitoreo. En ese caso, si el equipo no está bien limpio, el desinfectante no me va a hacer nada. 1. 2. Voy a tirar únicamente el desinfectante. Estoy tirando dinero. Recordemos que cuando hay desperdicio en una industria no estamos tirando el desinfectante, no estamos tirando producto. Estamos tirando dinero. Por ejemplo, en nuestros hogares a veces por algún error se descompone algo y venimos, tiramos un banano, tiramos una manzana. Piensen que cuando ustedes tiran ese banano, esa manzana, ustedes no están tirando una fruta, o sea, físicamente sí, pero realmente lo que estamos tirando es dinero. En las industrias en alimentos pasa eso. Tiramos dinero y eso tiene un costo. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? Que la limpieza se haga adecuadamente. Igual, cuando hablamos acá de esa supervisión, se puede dar una inspección de las condiciones del equipo. Por ejemplo, en lo que son bebidas, hay mucho equipo que se necesita cortar, picar, sacar pulpa, etcétera. Entonces, que los equipos estén en condiciones adecuadas. ¿Qué sucede con esto? Que si eso. Jóvenes, ¿me escuchan? Ahora sí, ingeniero. Sí, se me fue la señal de internet. ¿Sí me escuchan los demás? Sí, ingeniera. ¿Sí? Muy bien, sí, me sacó un rato el internet. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado? Que el proceso de limpieza sea eficiente, que el personal que va a practicar esa limpieza, esa desinfección, conozca su trabajo, se tiene que capacitar. Cuando hablamos de una limpieza operacional, estamos hablando una limpieza en proceso. Igual, tiene que evaluarse. También Carol mencionaba la parte de lo que es detener el proceso por el resultado de un análisis. En algunos procesos alimenticios he requerido hacer análisis y vamos a ver aquí en los procesos cuando lo veamos que en algún momento va a ser requerido un análisis durante el proceso. ¿Qué sucede si no hay características adecuadas? El proceso se puede parar si no hay resultados de acuerdo a lo que se establece como industria o establece la reglamentación. El proceso puede pararse. Y si el producto en proceso, es decir, un producto semiterminado que no ha salido todavía como un producto terminado,
no cumple con estas características, el producto que va en elaboración puede desecharse. ¿Qué es lo más recomendable para evitar eso? Que se establezcan controles. Pero ojo con estos jóvenes. En las industrias se maneja mucho el hacer plana. ¿Saben ustedes qué es eso? No, ingeniera. No, ingeniera. En industria, todos los días se tienen que llevar controles. Vimos el control de calidad, ya hablamos de eso, ¿verdad? En agua. Bueno, ¿qué sucede si a fulano de tal le piden que monitoree cloro en el agua? Entonces, como al fulanito de tal se olvidó hacerla a las 8 de la mañana, se le olvidó hacerlas a las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde, entonces, ¿qué sucede en este caso? Al final del turno puede sentarse y va a hacer sus planas de resultados de la concentración de cloro. ¿Qué sucede? Los resultados no son confiables porque no se hizo el análisis. Y en mucha industria sucede. Yo les decía a ustedes, hay que ser desconfiado. ¿Por qué? Porque muchas veces, si ustedes van a estar en altos puestos o mandos medios, supervisiones, jefaturas o agentes en altos medios, ustedes no pueden confiarse de que la gente va a hacer siempre lo que se le dice, porque muchas veces las personas dentro de las industrias se acomodan y el problema es que los resultados vienen a afectar producto terminado, vienen a afectar la calidad e inocuidad del producto. Entonces tenemos que tener cuidado por esa parte. Instalaciones sanitarias, otro punto importante, y aquí va amarrado de la disposición de desechos. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado en instalaciones sanitarias? Hablamos del agua, ya hablamos suficiente de la potabilidad, controles, etcétera. Entran instalaciones sanitarias, entran los desechos, ¿cómo vamos a hacer ese proceso de eliminación de los desechos que está generando la industria de alimentos? Porque puede ser un foco de contaminación. Yo hace años que a una industria, no era de bebidas, fuimos a hacer una visita, pero cuando entramos a las instalaciones, no del área de producción como tal, sino que entramos al terreno, por decirles así, donde está la empresa, se sintió un olor tan desagradable. Y cuando asumimos con la otra persona que íbamos, que eran los desechos que salían de la empresa. Entonces, ese es un foco de contaminación por olores, es un foco de contaminación por plagas. Entonces, tenemos que saber cómo realizar esa disposición de desechos. Acaba otra parte, tratamiento de aguas residuales. Nosotros hablamos de un tratamiento de agua, pero agua para uso de industria, para procesos de limpieza o para introducción del agua a un producto. Pero también acá tenemos que tomar en cuenta en lo que es la generación del agua residual, qué tratamiento se le va a dar. Para eso ya existe el reglamento técnico de aguas residuales. En función de qué se elabora en la industria, va a ser lo que tenemos que cumplir. A los tantos años, a los 10, a los 5, a los 10, a los 15, etcétera. Porque también recordemos que a nivel de industria tenemos que ver el aspecto ambiental y eso es sumamente importante.
que veamos esa parte. Las disposiciones de desechos durante la jornada laboral también es sumamente importante. Si los depósitos se llenan, ¿cómo vamos a hacer el proceso de eliminación? Vamos a tener un proceso de limpieza de los depósitos de basura, toda esa parte. Entonces tenemos que controlar. En instalaciones sanitarias también incluye servicio sanitario, las duchas para el personal. Yo siempre les pongo ejemplo la planta piloto. Las condiciones en que diseñaron esa planta piloto no son las adecuadas. Hay mucha deficiencia y una de ellas es instalaciones sanitarias dentro de área de proceso. Es una contaminación. Entonces son condiciones que se tienen que ver. Procesos de limpieza y desinfección de estas áreas, la frecuencia, que el personal no almacene alimentos dentro del locker, que tengan un lugar adecuado para la alimentación, la ubicación, dónde están colocados a tantos metros del área de producción. Entonces toda esa parte es fundamental que evaluemos en instalaciones sanitarias. Personal manipulador. Entre todas las BPM que nosotros podemos aplicar a las industrias de alimentos, la manipulación es uno de los riesgos que más tenemos en industria. ¿Por qué creen ustedes que el manipulador es el que más contaminación puede llevar a un alimento? ¿Por qué creemos? Exacto, porque él es el que va a estar en contacto directo y él se va a convertir en un vehículo. ¿Un vehículo qué es lo que hace? Transportar, ¿verdad? Llevar. Igual pasa con el manipulador. Él va a venir y va a transportar, va a ser un vehículo. ¿Para qué? Para llevar contaminación, para llevar enfermedades. Entonces esa persona tiene que ser una persona sana. ¿Qué controles tenemos? Corroborar su condición de salud. Exámenes. Ahora son 5 exámenes los que piden para una tarjeta de salud. Corroborar que él no tenga ninguna enfermedad que vaya a ocasionar un problema para el alimento o un problema para el resto de sus compañeros. Entonces sí hay que ver esa parte. El personal es fundamental. El uniforme, su equipo de trabajo en general, toda esa parte es importante. Porque de ellos depende de que el producto se haga adecuadamente y que no haya un peligro de contaminación. Limpieza y desinfección, ya hablamos bastante. Algo que es bien importante, mantener los pediluvios y áreas de la limpieza de botas, lavado de manos. ¿Qué parte de eso entra en limpieza y desinfección? Pero también entra en instalaciones sanitarias. Disposiciones de desecho, ya los mencionamos. Almacenamiento, ya hablamos un poco en lo que es materia prima, producto terminado. Van a ver las condiciones necesarias para almacenar el producto, sea condiciones ambientes, sea temperaturas de refrigeración. Tenemos que cuidar esa parte. Distribución, similar a materias primas. Condiciones adecuadas de los vehículos. Acá, en almacenamiento y distribución, también tenemos que considerar la parte de trazabilidad, porque es uno de los aspectos importantes que tomamos. La distribución, recuerden que la persona que distribuye el producto es la cara de la empresa ante el cliente, ante el consumidor. Y tiene que conocer el producto. Tiene que conocer las condiciones adecuadas de almacenamiento del producto. Si es un producto que necesita refrigeración, él tiene que saber que tiene que tener determinada temperatura. Máximo 4 grados Celsius tiene que estar su vehículo internamente. Si es un producto, un concentrado que necesita congelación,
Bueno, evaluemos qué condiciones de temperaturas de congelación tenemos que tener. Menos 18, menos 30, etcétera. Entonces sí tenemos que saberlo y el de distribución tiene que estar capacitado. Es que es el que distribuye, el que le interesa el proceso. Claro que le tiene que interesar. Mencionaba hace un momento, Carol, integral. Y eso es lo que se tiene que buscar en una industria de alimentos. Que todo el proceso sea integral, que todos vayan por el mismo objetivo. Yo les digo a ustedes deben de trabajar en un equipo de trabajo, no en un grupo. Y eso es lo que busca uno en industria. Son equipos de trabajo, porque el equipo de trabajo, por ejemplo, un equipo de básquetbol, ¿qué quiere hacer? Un equipo de fútbol, ¿qué pretende? ¿Qué quiere hacer ese equipo, jóvenes? Clasificar. Ganar, clasificar. Entonces, ¿la empresa qué es lo que quiere como equipo? Vender, generar ganancias, porque de eso dependen muchos sueldos, dependen muchos trabajos. Y algo que les quiero dejar, muchas veces, no sé si con alguno de ustedes he compartido esto anteriormente, yo conocí a una persona que trabajó en una empresa de bebidas. Y cuando nos reunimos en un grupo, ella venía y nos pasaron una gaseosa de determinada marca. Y esta persona pidió agua pura. Entonces todo el mundo la empezó a molestar, ¿verdad? Porque era producto de la competencia. Y ella contestó que si ella se tomaba esa gaseosa de la competencia, dejaban a su compañero de trabajo sin trabajo. Así claro. Entonces, una de las características que tienen las empresas de bebidas, y no les digo solo la marca donde ella trabajaba, casi todas las empresas de bebidas, es que no compran de la competencia, porque eso genera que en algún momento las pérdidas de venta afecten a un trabajador. Entonces es bien importante eso, solo para hacer un tipo de conciencia. Parámetros de proceso, mencionábamos ya varios, ¿verdad? Temperatura, tiempo, pH, acidez, grados Brix. En algunos procesos, no solo estos parámetros vamos a ir viendo, vamos a ver más variables que son importantes para el producto en proceso y para producto terminado. Y algunos van a coincidir para análisis de plataforma cuando estemos recibiendo materias primas. Entonces es importante que lo vayamos viendo y la vayamos considerando. El envase va a ser un material que sea adecuado para alimentos. Tenemos que verificar el material, la limpieza y la esterilización. Si nos diera tiempo, porque no es un contenido que está dentro del curso, sí me gustaría que viéramos algo de los envases que podemos utilizar. La temperatura del envasado también es importante, porque de eso depende. Hay productos que vamos a ver que se van a envasar en caliente a determinada temperatura, porque va a ser una de las características importantes para asegurar la inocuidad del producto. Pero eso lo vamos a ir viendo más detalladamente en el proceso. Pero como les digo, hoy fue un repaso y como que hacernos recordatorio, ¿verdad? De lo que nosotros ya sabíamos. Entonces yo ahí les dejo la presentación, se las voy a subir a Claro. Y ahí al final lo que les coloco es la bibliografía, ¿verdad? Que básicamente es de lo que es el reglamento técnico centroamericano, ¿verdad, jóvenes? No sé si alguien tiene alguna duda o quiere aportar algo, jóvenes.